Hola, soy Elías van der Linder. Bienvenidos a mi canal. Hoy compartiremos acerca del conflicto ruso-ucraniano. ¿Qué implicaciones podría tener este en nuestro futuro cercano? ¿Y por qué está relacionado a Apocalipsis capítulo 6? Si quieres comprender estos detalles, te invito a venir y acompañarme. Lo primero que quiero decirles es que hoy decidí vestir de negro en manifestación de mi indignación acerca de las decisiones tomadas por los líderes mundiales en estos últimos tiempos, luego de la pandemia. Es indignante cómo luego de pasar casi 2 años y medio encerrados y limitados socialmente a toda una situación de salud, ahora nos encontramos que en vez de disfrutar, en vez de poder compartir con nuestros seres queridos de manera libre y sin complicaciones, nos encontramos bajo un conflicto que podría cambiar el entorno de la paz mundial con solamente una decisión equivocada de uno de los líderes incumbentes en esta situación. Me indigna de que en vez del mundo y los líderes principales organizarse para buscar las soluciones a los tres problemas básicos que el mundo enfrenta hoy, estamos pensando en bombas, en destrucción y en conflictos militares innecesarios que lo único que traerán como consecuencia será muerte y pobreza. Como la mayoría de personas y la iglesia en general está pasando desapercibida por el peligro que nos acecha en este conflicto global. Hoy trataré de explicarles en 2 videos qué es la guerra de Ucrania, qué situación real ha causado el conflicto, por qué esto puede afectar todo nuestro entorno y cómo está esto relacionado con el capítulo 6 de Apocalipsis, dado a que si los líderes mundiales en este momento no se paran y controlan sus acciones y buscan la paz, esto podría causar una situación que no tendría vuelta atrás. Así que trataré de explicarles con sencillez la raíz del conflicto y cómo hoy en día llegamos a esta situación. Para poder entender el conflicto necesitamos conocer su origen. A finales de la Segunda Guerra Mundial, todos los países involucrados en el conflicto, tanto de la parte de Europa como de Estados Unidos, se unifican, tanto la parte soviética como la parte comunista, para pelear en conjunto en contra de Hitler y Alemania, que habían invadido el mundo en busca de gobernarlo y tener el control. Gracias a esta unificación de los países involucrados dentro del conflicto, se logra derrotar a Alemania y así acaba la Segunda Guerra Mundial. A consecuencia de esta situación, se dividió luego un nuevo proceso. Este proceso que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial lo conocemos históricamente como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un acontecimiento donde dos grandes potencias económicas y militares tenían una situación geopolítica, económica e ideológica que los separaba. A estos dos grupos se les conocía como el grupo capitalista, que estaba siendo dirigida por Estados Unidos y los aliados. En esta parte estaba Francia, Italia, estaba Inglaterra y los otros grupos económicos importantes. Y del otro lado se encontraba la Unión Soviética o el grupo socialista, dirigido por Lenin, en ese momento el presidente de Rusia o de la Unión Soviética, y los países asiáticos unidos como China y otros grupos. En este conflicto socioeconómico y militar, gracias a Dios, no se disparó ningún arma, ya que tanto los soviéticos como los capitalistas en ese proceso se armaron y construyeron la más grande capacidad tecnológica militar que el mundo ha conocido en su tiempo, para estar preparados para algún conflicto entre una parte y otra parte. ¿Qué proceso? El grupo capitalista dirigido por Estados Unidos decide hacer un conglomerado de países que se pongan de acuerdo con el objetivo de poder enfrentar cualquier amenaza militar si fuese necesario. Este conglomerado de países que se unió de parte del grupo capitalista es conocido como la OTAN o la Unión Atlántica de Países, que tenía como objetivo en su acápite 5 de unión que si algún país perteneciente a este grupo era atacado de manera militar por otro,
los países miembros del acuerdo iban a entrar automáticamente en guerra para apoyar y ayudar a vencer el conflicto. Con la formación de la OTAN es que en ese momento la única intención que tenía esta asociación era mantener a raya o controlada a la Unión Soviética, gobernada por Rusia, considerado y conocido por todos como el país más grande del mundo. Esta situación trajo como consecuencia que para fines de 1989 la Unión Soviética perdiera a su líder principal, Lenin, Stalin. y que tras la muerte del mismo, los líderes que le seguían o que estaban en el poder no pudieron mantener el orden, el manejo político y económico del momento, y eso causó como consecuencia que la Unión Soviética o el grupo comunista desapareciera definitivamente para 1992. Llegado 1992, la Unión Soviética había desaparecido del entorno geopolítico y esos países que anteriormente pertenecían a la Unión Soviética se convirtieron en países democráticos, donde escogieron nuevos presidentes, nuevos gobiernos, se formaron nuevos países y por lo tanto desapareció el conflicto militar, socioeconómico e ideológico porque todos se hicieron automáticamente capitalistas. Dentro del marco de las situaciones, el presidente que en ese tiempo había tomado el poder en Rusia hizo un acuerdo verbal con los líderes de la OTAN diciéndole que a partir de ese momento los conflictos habían acabado definitivamente en la parte militar y que ahora todos se convertirían en un grupo, en una asociación económica mundial, que no era necesario el mantener conflictos con Rusia debido a que ésta no tenía ninguna intención de causar problemas o conflictos bélicos en el momento. Para el 1992 se acaba la Guerra Fría y empieza una época de cambio y transición en todo el mundo, dando como consecuencia en estos últimos 30 años un cambio y un crecimiento económico, social, democrático, intelectual y científico masivo. No ha habido en ninguna época conocida un desarrollo tecnológico y de crecimiento para el hombre tan grande como el que tenemos hoy en día. En estos últimos 30 años, el hombre ha llegado a la luna. Hemos crecido con las telecomunicaciones al punto de pasar de la tecnología 1G hasta llegar al 5G. Hemos revolucionado lo que es la tendencia económica, la revolución tecnológica digital. Y en este punto de la historia del hombre, todas las economías mundiales están unidas una con otra. La guerra de Ucrania y Rusia tiene menos de 15 días y ya ha afectado el 90% de las economías mundiales de una manera u otra debido a esta acción, ya que en 30 años no habíamos tenido nunca ningún conflicto bélico mayor que pudiera amenazar tanto como ahora la seguridad y la paz del mundo. Yo soy dominicano, vivo en la República Dominicana y en mi país no producimos telas, la produce Japón y China. Sin embargo, somos el país con la manufactura de ropa de marca más importante de las Antillas, debido a que los europeos hacen los diseños básicos de la moda, los chinos y japoneses hacen la tela y nosotros confeccionamos el trabajo final pensado por los diseñadores europeos. Por lo tanto, tanto la economía china, japonesa como europea está conectada con nosotros en el desarrollo económico funcional diario de nuestro país. Asimismo, sucede en todo el mundo. Todas las economías están unidas de una o de otra manera. A raíz del conflicto actual entre Ucrania y Rusia se da porque a finales del 2004 varios países pertenecientes a antiguas naciones soviéticas empezaron a unirse a la OTAN, separándose así definitivamente de Rusia como potencia protectora. Esto trajo como consecuencia que para el 2018, 2014, 2004 en adelante, más de 12 naciones que estaban alrededor de toda la periferia de Rusia pasaran automáticamente a unirse a la alianza de la OTAN. Y para el 2008, Ucrania empezó las negociaciones para solicitar su entrada formal a dicha alianza. Situación que fue refutada por
Putin y su gobierno, debido a que consideraba que Ucrania era un país de mucha importancia geoestratégica y política, ya que circuncida, o sea, que está próximo al borde de Rusia, y que la entrada en la OTAN de dicha institución o de dicho país implicaba poner en peligro la defensa de su país, Rusia. Por lo tanto, puso en alerta a Ucrania con respecto a ese detalle y cedió o suspendió la intención de ingresar a la OTAN a partir de 2008. Pero nuevamente en el 2014 se reinicia sus negociaciones y para el 2018 el Congreso de Ucrania solicita de urgencia la apertura para el ingreso directo a la OTAN para el 2020-19. Fue recibida esta en la sede de la OTAN como país en observación o en valoración para su ingreso, razón por la que empieza el conflicto ucraniano-ruso en este tiempo. ¿Cuál es la raíz del problema? En que la OTAN a partir de 1992 no tiene sentido debido a que ya no existe la Unión Soviética y por lo tanto no hay ninguna amenaza comunista que pueda afectar los intereses del capitalismo, ya que todos los países están unidos de una u otra manera en lo que es las redes comerciales internacionales. Por lo tanto, a este tiempo, para el 2022, la OTAN no tiene sentido lógico. Pero ¿qué sucede? Que Estados Unidos está en la más grande crisis económica que el país haya enfrentado en los últimos 100 años, a un punto tal de que él mismo debe 2 veces su Producto Interno Bruto General a China, como préstamos básicos realizados en el transcurso del proceso de estos últimos años. Esto ha traído como consecuencia que Estados Unidos vea como opción motivar a los países que se encuentran en el entorno europeo a ingresar a la OTAN, debido a que se beneficia con el hecho de que existen 2 países en el mundo que producen armamento militar para la venta. El primer país es Estados Unidos y el segundo país es Rusia. Pero si la OTAN tenía como única intención mantener a raya a la Unión Soviética, o en otras palabras, a Rusia, significa que todo país que entre a la OTAN comprará armas a Estados Unidos, puesto que parte de los acápites que corresponden a esta legislatura implica que cada país que decida entrar a la OTAN debe invertir el 2% de su Producto Interno Bruto en armamento militar. He aquí el secreto de por qué la OTAN se ha expandido en los últimos años. Es una estrategia económica de Estados Unidos para buscar estabilidad al vender armas a estos diferentes países, trayendo como consecuencia esta decisión y estas acciones el conflicto que hoy conocemos como Rusia y Ucrania. ¿Tú qué piensas de estos acontecimientos que suceden hoy en Ucrania? ¿Cuál es tu opinión acerca de la profecía de Apocalipsis capítulo 6 y del marco de la guerra que hoy estamos enfrentando? ¿Cuál es la perspectiva que tienes? Por favor, te invito a escribir en la barra de comentarios tu punto. Gracias por compartir y ver mi video. Paz y bendiciones.